Mis hermanos, buenas noches. Qué alegría saludarlos nuevamente. Qué alegría, mis hermanos, seguir continuando con el estudio de la palabra del Señor. Ya estamos terminando el capítulo 19 de esta enseñanza que ya venimos por largos meses, mis hermanos. Gracias a Dios por esta oportunidad que nos da una vez más de seguir continuando con el estudio y la exposición de su santa palabra. Mis hermanos, en esta oportunidad vamos a continuar con el capítulo 19, pero lo vamos a hacer desde el versículo 31 hasta el versículo 37, si el Señor lo permite. Antes de continuar, mis hermanos, quisiera que me acompañaran a colocar este tiempo en las manos del Señor. Mi amado Señor, te damos gracias por este tiempo tan hermoso, por este tiempo de refrigerio, este tiempo, mi Señor, de reflexión en tu santa palabra. Gracias, Padre, por que has permitido que la podamos estudiar ya por algún tiempo, mi Señor. Y agradecemos, Padre, porque nos has enseñado, porque nos has tocado, mi Señor, y porque has revelado tus verdades en cada una de nuestras vidas. Que ese tiempo, mi Señor, sea para tu gloria, para tu honra, mi Señor, para nuestra edificación y para, Señor, también poder compartir tu mensaje, mi Señor, con aquellos que no te conocen. Gracias, Padre, por que haces que ese tiempo, mi Señor, sea para tu gloria y para tu honra, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, entonces vamos a continuar leyendo entonces desde el versículo 31 hasta el versículo 37. El tema es un tema pues que ya está titulado en esta porción, se llama El costado de Jesús es traspasado, y sobre eso es lo que vamos a hablar en este tiempo. Dice el versículo 31. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y les quebraron las piernas al primero, y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, pero a uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. No será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Bien, mis hermanos, vamos a continuar entonces con este estudio. Empecemos nuevamente recordando que nos dice el versículo 31. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Mis hermanos, el versículo 31 empieza recordándonos esa fiesta solemne de la Pascua que es de mucho significado para el pueblo judío, tanto antes como ahora. El judaísmo tiene muy presente esta, que es una de las fiestas principales de mayor atracción, de mayor importancia para el pueblo judío. Para nosotros, para la iglesia, para el pueblo cristiano, también es de gran importancia, pero lo que nos dice el Nuevo Testamento con relación a la Pascua. Recordemos que la palabra Pascua significa o traduce salto, y eso nos lleva, mis hermanos, al origen de esta fiesta pascual. Recordemos que era por allá en el Antiguo Testamento, en Éxodo, cuando el pueblo judío era esclavizado por el pueblo egipcio, por aquel imperio en aquella época que era el imperio más poderoso, el país más poderoso en aquella época, y esclavizó a los egipcios por 430 años. El Señor mandó unas plagas para que el faraón liberara a su pueblo, pero recordemos que el faraón no lo quiso hacer. Y la última plaga fue la plaga del ángel de la muerte, o la plaga de la muerte, donde el ángel de la muerte visitó aquel pueblo, inclusive visitó también al pueblo judío, donde iba a dar muerte a todos los primogénitos. Pero Moisés recibió unas instrucciones por parte del Señor.
donde el ángel de la muerte o la muerte iba a saltar. De allí viene de pronto esa palabra, saltaba. Aquellas casas que estuvieran marcadas con la sangre del cordero. Las puertas y los dinteles, las ventanas estaban marcadas. Y entonces la muerte no iba a entrar a dar muerte, perdón por la redundancia, del primogénito. Mis hermanos, ese es el origen de la fiesta pascual. El Señor nos enseña en el Nuevo Testamento que para la iglesia Cristo es nuestra Pascua. Ya lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces dice que la Pascua era una de las principales fiestas judías, que recordaba cómo Dios había guardado al pueblo judío de la plaga de la muerte. Eso lo podemos ver un poco más al detalle en Éxodo capítulo 12 del 1 al 28. Ahí nos explica un poco más a fondo acerca de las instrucciones que daba el Señor en aquella época. Perdón, mis hermanos, por la tos. Mis hermanos, pero entonces aquí en esta porción de la palabra también vemos cómo el pueblo judío era un pueblo religioso, y miramos nuevamente una evidencia más de la religiosidad del pueblo judío. Recordemos, mis hermanos, que en el estudio que hemos tenido ya del libro de Juan, hemos visto cómo la religiosidad de aquellos judíos era muy evidente. De hecho, el Señor, recordemos por acá, cuando Él reprende a aquellos judíos en el templo, cuando también llega y reprende a aquellos hombres judíos que criticaban porque no se lavaban las manos sus discípulos o los discípulos del Señor antes de comer. O sea, habían creado una gran cantidad de doctrinas de hombres y las habían convertido en vanidad para ellos mismos. Era lo que mostraban. Entonces la preocupación por la religiosidad se hace una vez más evidente. Mis hermanos no querían que su tradición, recordemos que acá este versículo llega y dice que a fin que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, de gran importancia. Esa palabra solemne es de gran importancia, es una palabra que está relacionada como con ceremonia, como con respeto, como de principios religiosos. ¿Cierto? Cuando es algo solemne es porque algo que nos importa, que nos interesa, que merece toda nuestra atención. Pero entonces recordemos que ese día de reposo no era solamente porque era el día de reposo, sino porque era el día de reposo antes de la Pascua. El día de reposo es el sábado, pero entonces ese día de reposo era sábado, pero al otro día, es decir, el domingo, era el día de la fiesta de la Pascua. Entonces estaban supremamente preocupados porque no querían que esas actuaciones de haberle dado muerte al Señor se viera manchada por todos los visitantes que iban a llegar el día de la Pascua. El día de la Pascua. Recordemos que para esa fiesta llegaba gente de todo lado, de todo el mundo, por llamarlo de alguna manera. Llegaban judíos que vivían en otros países, llegaban gentiles, porque era una fiesta supremamente conocida en toda esa región. Entonces, esos judíos están supremamente preocupados. O sea, no querían que su apariencia se fuera a ver afectada ante aquellos que los tenían en gran estima. Mis hermanos, esto también nos lleva a una reflexión. Muchos, mis hermanos, muchos hoy en día cometen cualquier cantidad de pecados, pero cuando se trata de mostrar una apariencia religiosa, una apariencia de bondad, ahí sí se preocupan. Tanto así, para entrar un poco más en contexto, revisemos qué es lo que pasa para la Semana Santa. Para la Semana Santa, en muchos lugares, en muchos pueblos, hasta determinan que hay ley seca. Muchas zonas de tolerancia hasta son cerradas. Y la gente empieza a tener como esa empatía unos por otros, pero es porque estamos en Semana Santa. De hecho, yo me acuerdo mucho de un compañero mío que él vivía o es del Cauca, un pueblito que se llama Timbío, Cauca. Y una vez hablando con él hace muchos años, él me decía que él participaba en Popayán, creo que es allá donde se hacen esas celebraciones, pues de procesiones, de imágenes y una cantidad de cosas. Y él me decía que eso para él era muy importante porque él era un carguero. Un carguero es, lo que yo entiendo, es una persona seleccionada para cargar esas imágenes. Entonces eso de alguna manera ante el mundo representa algo. Pero yo lo conocía a él, yo sabía él qué hacía, yo sabía que él mentía, yo sabía que
Bueno, una cantidad de cosas, mis hermanos, que querían de pronto taparla con algo religioso. Mis hermanos, ese tiempo acá, el hombre sigue siendo prácticamente igual. Para unas cosas quiere mostrar una apariencia de piedad, pero para otras cosas quiere que no sea vigilado, que no sea señalado. Mis hermanos, muchas personas aparentan ser piadosos. El Señor los conoce. El Señor nos conoce a nosotros. Es más, el Señor les dice que sus corazones, sus mentes, su ser son como sepulcros blanqueados. Miren lo que nos dice Mateo 23, versículo 27. Vamos a leerlo. Dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera, la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Mis hermanos, nosotros también debemos de tener mucho cuidado con este tipo de comportamientos. De pronto nosotros, los hijos de Dios, los que hemos confiado en Cristo, no vamos a llegar a esos extremos, pero algo de pronto sí podemos estar mostrando de la carne. Debemos tener mucho cuidado, mis hermanos, cuando vemos que nadie nos está viendo. El Señor nos conoce, el Señor todo lo ve. Y la invitación para los hijos de Dios es que seamos fieles al Señor cuando estamos en nuestro trabajo, en nuestros estudios, en la iglesia o cuando estamos en casa. Que seamos fieles en todo momento. Que nuestro comportamiento no vaya a ser señalado. Perdón, mis hermanos, estoy recuperándome de una tos. Mis hermanos, desafortunadamente aquí vemos en este episodio que aquel pueblo judío estaba crucificando al Señor de la Pascua. Estaban crucificando en aquel momento. Su rechazo al Salvador no les permitía ver que estaban crucificando el mismo autor de la vida. Leamos por un momento qué nos dice Hechos capítulo 3, versículo 15. Dice: y matáis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos, dice la palabra del Señor. Mis hermanos, aquellos judíos estaban tan enceguecidos, estaban tan llenos de odios al Señor, que no sabían que en sus manos tenían al autor de la vida. Mis hermanos, recordemos que la fiesta de la Pascua atrae a muchísima gente. Recordemos que en las enseñanzas anteriores vimos cómo habían colocado en la cruz el rey de los judíos en diferentes idiomas, en hebreo, en latín y en griego. Entonces eso era para que la gente, como llegaba muchísimo turista, muchísima gente de otras partes, pudiera ver. Entonces eso traía muchísima gente que hablaba muchísimos idiomas, de todas partes, judíos y gentiles. Y no querían también, mis hermanos, que los cuerpos estuvieran expuestos para el día de la Pascua. Eso lo vemos acá, finalizando el versículo 31. Dice: rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. O sea, no querían, mis hermanos, que sus cuerpos fueran expuestos. Porque para el pueblo romano pues no les importaba. Los dejaban ahí, total eran judíos. Que se los comieran las fieras, que fueran devorados por las fieras. O que se descompusieran colgados en aquella cruz. Pero los líderes judíos no querían eso. Ellos ya querían guardar las apariencias, ¿o no? Porque es que ya eso pasó. Queremos ahora mostrar ante el mundo realmente qué es lo que es la Pascua, la que la vamos a celebrar. Las apariencias del pueblo, las apariencias querían guardarlas porque eran el pueblo elegido. No querían perder autoridad sin ser reprochados por aquellos visitantes que iban a llegar a Jerusalén aquel día. Mis hermanos, Dios mira el corazón del hombre. Ya lo vimos anteriormente. Dios mira el corazón del hombre. Dios conoce tu corazón. Dios conoce mi corazón. Y Él quiere que nuestro corazón sea un corazón santo, un corazón dominado por el pensamiento divino del Señor. Hebreos 4:13 nos regala un mensaje muy hermoso. Dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel
a quien tenemos que dar cuenta. Mis hermanos, este versículo nos señala, nos recuerda, nos exhorta cuál debe ser nuestro comportamiento delante del Señor. Que no lo hagamos por el miedo, que no lo hagamos por tradición, hagámoslo porque nos nace agradar al Señor en cada uno de nuestros actos. Bien, mis hermanos, sigamos entonces con el con el siguiente. Dice, ¿cuántas veces nosotros caemos en ese mismo pecado? ¿Cuántas veces? Pensemos por un momento. ¿Cuántas veces hemos caído en esta semana? Con lo que decimos, con lo que hablamos. A veces nuestros trabajos, nuestro entorno nos pueden sacar de quicio. Y hay mucha gente que ya nos conoce que somos cristianos. Y debemos tener muchísimo cuidado, mis hermanos, con lo que decimos, con lo que hacemos. Porque el Señor demanda de nosotros santidad. Y si caemos, mis hermanos, no nos demoremos. No nos demoremos en pedir perdón. En pedir perdón, mis hermanos. También vemos, mis hermanos, cómo la crueldad de aquellos hombres piadosos, entre comillas, tiene una crueldad supremamente mayúscula. Se le acercan a Poncio Pilato para decirle, para pedirle que quebraran las piernas de aquellos hombres que habían sido crucificados con el Señor también. Querían terminar con este episodio tan doloroso sin importar cómo y a qué precio. Terminemos ya con esto, vamos a quebrar las piernas. ¿Con qué fin? Para que el apoyo que ellos podían tener para poder respirar ya no lo tuvieran, murieron asfixiados. Por un momento yo me imagino esa escena tan dolorosa de ver a aquellas personas al Señor, habían sido azotados, ya era tarde y recordemos que desde en la mañana ya había empezado esta tarea de la crucifixión, expuestos al sol, con sed, y ahora estos judíos querían acabar con su vida de esta forma tan trágica, tan horrible. Mis hermanos, ellos mostraban una piedad, pero una piedad falsa. Una piedad falsa. Muchos hombres hoy en día hacen lo mismo. Pero 2 Timoteo 3:5, mire lo que nos dice en cuanto a este tema. Dice 2 Timoteo 3:5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Dice la palabra del Señor. Bien, mis hermanos. Pasemos al versículo 32. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero, y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Finalmente, mis hermanos, vemos aquí cómo Pilato accede a las pretensiones de los judíos. Accede a mandar soldados para que le quebraran las piernas a aquellos hombres. Uno de ellos, mis hermanos, recordemos que fue salvo. Esto también llega y nos dice algo. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Eran dos. Y recordemos que uno de ellos, que estaba a punto de morir, recibió al Señor. Recibió al Señor, mis hermanos. Ese hombre había recibido la seguridad de salvación. Porque el mismo Señor se lo había dicho. De cierto digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Vamos a ver qué nos dice Lucas 23:43. Dice Lucas 23:43. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Mis hermanos, esto nos debe animar a no quedarnos callados a la hora de compartir el Evangelio. Perdón. Aquel hombre, en sus últimos minutos de vida, pudo reconocer al Señor como su Señor y Salvador. Yo me imagino a aquel hombre, recordando, era un hombre judío, recordando su infancia, recordando las enseñanzas de pronto con su familia de acerca de un Mesías que iba a venir.
y ese día cayó rendido ante el Salvador. Mis hermanos, eso también nos indica que el Señor es paciente con todos nosotros, como lo fue contigo, también lo fue conmigo. Y lo sigue siendo con las demás personas porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento, según nos dice 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9. Mis hermanos, no importa en qué momento, en qué día, llueve o truene, si tenemos la oportunidad de compartir, hablemos del Señor. Hablemos del Señor. Compartamos. No sabemos en qué momento esa palabra, esa semilla, va a dar fruto. Vemos también acá, mis hermanos, que dice el versículo 33, más cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Es decir, los soldados romanos no dudaron de su muerte, ya sabían que estaba muerto, que el Señor había fallecido. Por eso no le quebraron las piernas. Él no fue obligado a morir como los otros dos. Los otros dos aún estaban vivos antes de que le quebraran las piernas, pero querían asfixiarlo, querían hacer más rápida su muerte, sin importar la agonía que se iba a incrementar por petición de los mismos judíos. Pero acá vemos, mis hermanos, que a Jesús no le quebraron las piernas, es decir, él no fue obligado a morir por nadie, porque el mismo Señor dice en Juan 10:18 que Él entrega su vida, que nadie la toma, sino que que de manera voluntaria Él la entrega. Juan 10:18 dice, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar, dice el Señor. Mis hermanos, acá también vemos, mis hermanos, que el no quebrarle las piernas al Señor era una profecía que se estaba cumpliendo. Eso lo vemos en el Salmo 22:17. Es una evidencia más que certifica, que comprueba que Jesús era el Mesías. El Salmo 22:17 hablaba acerca de ese día. Es una evidencia que algunos creemos, que hemos aceptado, que hemos creído, pero otros insisten en dejarle de lado, en rechazar al Señor. Versículo 34. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. 35. Y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Mis hermanos, para tener la seguridad que el Señor realmente estaba muerto. Bueno, ya habían pasado, sí, Él está muerto, pero vamos a mostrarle aquí a los que están acá. Por si las moscas, un soldado cogió una lanza y atravesó su costado. Dice la palabra que salió al instante sangre y agua. Mis hermanos, el doctor Bergsman es un médico cristiano, ha escrito varios libros. Dice que, o él afirma que la causa de la muerte del Señor pudo haber sido por la rotura de su corazón. Es decir, que se había bastante acumulación de sangre y de agua en el pericardio. Yo no soy muy diestro en estos temas, pero el pericardio es como una membrana, como una bolsita que guarda el corazón, ¿sí? Entonces, el pericardio, una definición científica para este tema dice que el Señor había muerto ya en el momento en que le clavaron la lanza, porque su corazón había sido roto prácticamente por la misma agonía y que esa membrana, el pericardio, se había llenado de agua y de sangre. Eso demuestra que el Señor ya había muerto, según dice aquel médico, al ser traspasado. De lo contrario, si no hubiera muerto, la sangre del Señor había salido en su estado normal. Ahora miremos por un momento, hablemos un poquito acerca de la sangre y del agua. Dice la palabra del Señor en Levítico 17:11 que la sangre es para expiación, y en Hebreos 9:22, como otros versículos, yo solamente me tomé la molestia de leer estos dos, dice que es para remisión de pecados. Y el agua, también vamos a ver un poquitico de que el agua es para purificación, eso nos lo dice Ezequiel 36:25, pero también simboliza la santificación del creyente, según Juan 13:10. Mis hermanos, los beneficios del sacrificio de Cristo, los beneficios de la redención incluyen la vida eterna, según Apocalipsis 5:9-10, el perdón de pecados, según Efesios 1:7, la justificación, según Romanos 5:17,
Incluye también la libertad de la maldición de la ley según Gálatas capítulo 3, versículo 13. Incluye la adopción dentro de la familia de Dios según Gálatas 4, 5. La liberación de la esclavitud del pecado según Tito 2, 14, 1 de Pedro 1, 14. La paz con Dios según Colosenses 1, 18 al 20. Y la morada permanente del Espíritu Santo según 1 de Corintios capítulo 6, versículo 19 al 20. Entonces el redimido es ser perdonado, es ser santificado, es ser justificado, es ser bendecido, es ser liberado, es ser adoptado y es ser reconciliado con el Señor. Mire todo lo que representa el sacrificio del Señor. Su sangre derramada en la cruz nos da todas estas buenas noticias, nos da toda esta bendición de parte del Señor. Por eso dice el Señor que cómo no nos dará con Él todas las cosas, y mire todo lo que ya entregó por cada uno de nosotros. Dice que estamos sujetos, que estamos seguros en el hueco de su mano. Agustín de Hipona, uno de los antiguos creyentes, padres de la Iglesia Católica, bueno, pues según ellos, dice que Agustín de Hipona ve en este fenómeno de haber salido sangre y agua el origen de la iglesia también. Así como del costado de Adán sale Eva, del costado de Cristo sale sangre y agua que da inicio a su iglesia, por lo que acabamos de ver, por lo que representa la sangre, por lo que representa el agua. Aunque a los romanos no les importaba dejar los cuerpos en la cruz para que fueran descompuestos o devorados por las fieras, ya lo vimos al comienzo, pero la ley de Moisés no lo permitía. Entonces por eso vemos cómo los judíos estaban también como que no se sentían como muy bien si no intercedían para que sus cuerpos no quedaran expuestos. Eso lo enseña Deuteronomio capítulo 21, versículo 23. Los judíos fueron instrumentos sin saber ellos. Fueron instrumentos de Dios. Fueron para el cumplimiento de las profecías, donde decía que el Señor tenía que resucitar al tercer día del sepulcro. Por eso era necesario que su cuerpo completo estuviera en el sepulcro. Aquellos judíos, al hacer la petición de que fallecieran rápidamente, estaban siendo instrumentos o estaban siendo utilizados por Dios para que la profecía al tercer día se cumpliera, que es acerca de la resurrección del Señor. Recordemos, el Señor también lo dijo en Juan capítulo 2, versículo 19. Él dijo que iba a destruir ese templo refiriéndose a su cuerpo y que en 3 días lo había de levantar. Versículo 35, mis hermanos. Y el que dio testimonio, su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Mis hermanos, el apóstol Juan en aquel momento fue utilizado de una manera impresionante para que nosotros pudiéramos tener lo que él vio escrito en la Biblia, en la palabra del Señor. Y eso, mis hermanos, así como utilizó también al resto de los apóstoles, utilizó a los profetas, ha utilizado a hombres y mujeres a lo largo de la revelación pues, del Señor. Hoy en día sigue utilizando a hombres y mujeres para predicar el Evangelio. Nos sigue utilizando a nosotros. Así como utilizó a Juan y dice que el testimonio de él es verdadero, nosotros también sabemos en qué hemos creído. Sabemos, mis hermanos, que la palabra del Señor es verdadera. Seguimos siendo utilizados por el Señor para llevar el mensaje con el único propósito fue de que esta palabra fuera escrita, fue de que nosotros creyéramos. Y ese es el mensaje que tenemos, no nos podemos quedar guardados, para que esta palabra, para que la palabra del Señor sea compartida, así como lo hizo Juan. Él nos compartió, Juan, por medio de la palabra del Señor. Dios le dio un mensaje a Juan. Juan lo escribió, hoy lo tenemos aquí nosotros, y es lo que seguimos compartiendo. Mis hermanos, estos hombres y mujeres estuvieron dispuestos a dar su vida por la causa de Cristo. Y gracias a ello, hoy también nosotros somos testigos, mis hermanos. Versículos 36 y 37. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. No será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Mis hermanos, el Señor era el verdadero Cordero Pascual. Y el solo hecho
de que sus piernas, de que sus rodillas no fueron quebradas por aquellos soldados romanos, nos dice que Él era el verdadero Cordero Pascual también. Vamos a ver qué nos dice Éxodo 12:46, Números 9:12 y 1 Corintios 5:7. Dice Éxodo 12:46. Se comerá en una casa, hablando del Cordero Pascual, y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebrará hueso suyo. El Señor cumplió a cabalidad con esta promesa. Y vemos cómo las profecías están enlazadas. Las promesas, las directrices del Señor para la fiesta de la Pascua, y lo que decía también el Salmo. Mira también como ya lo había advertido, Éxodo 12:46. Números 9:12. No dejarán del animal sacrificado para la mañana, ni quebrarán hueso de él. Dice Números 9:12. ¿Y qué es lo que nos dice 1 Corintios 5:7, dando respuesta a estos versículos anteriores? Dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Mis hermanos, lo que vimos en el Antiguo Testamento era la sombra de lo que se había de cumplir en la persona de Jesús. Mirarán al que traspasaron, dice el versículo 37. Mis hermanos, es una profecía de Zacarías capítulo 12, versículo 10, que se cumplió en ese momento porque hubo gente que lo vio cuando el soldado traspasa su costado con una lanza. Es una promesa que aún se está cumpliendo porque en la medida que llegan más personas a los pies de Cristo, están mirando a aquel que traspasaron. Tú y yo ya lo hicimos cuando aceptamos a Cristo. Y se terminará de cumplir cuando el Señor venga por segunda vez. Miremos qué nos dice Juan 3:14-15, Números 21:9, y qué nos dice Apocalipsis 1:7. Dice Juan 3:14-15, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, haciendo referencia a la cruz, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí lo vemos, mis hermanos. El sacrificio de Cristo también representaba aquella serpiente donde los judíos eran sanados cuando fueron picados por aquellas serpientes. Números 21:9 dice, y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Y mira que dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, dice la palabra del Señor. Mis hermanos, esta enseñanza que nos regala el Señor es una enseñanza para reflexionar. Es una enseñanza, mis hermanos, que nos debe alejar de cualquier cosa que quiera de pronto involucrarnos con la religiosidad. Nosotros como creyentes, mis hermanos, estamos llamados a vivir en santidad. Mis hermanos, esto era lo que quería compartir. Quiero que terminemos con una palabra de oración. Gracias, Padre, por tu palabra, porque es vida, porque es eficaz, porque es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, mi Señor. Gracias, Señor, porque somos escogidos. Hoy en día, mi Señor, somos victoriosos. Somos más que vencedores porque hemos creído en la persona de Cristo. Gracias, Padre, por este tiempo que nos has regalado. Y ayúdanos, mi Señor, a ser más obedientes, a ser más instrumentos tuyos, mi Señor, para seguir trabajando en tu obra, mi Señor. Y es llevar tu palabra a todo aquel que no te conoce. Oramos, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, fuerte abrazo.